Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy el programa que tenemos para este vuestro canal es un poquillo atípico porque va a ir sobre las conexiones que tenemos los seres humanos al respecto del mundo de los sueños. Y es que vaya, pues muchas veces con nuestras parejas tenemos una serie podría decir, pues de vínculos que son pues más allá de lo que podríamos decir lo normal. A veces uno piensa lo que está pensando la otra persona y viceversa. Y eso también ocurre en los ámbitos familiares. Pero, ¿qué ocurre cuando trascendemos lo que es, podríamos decir, el tema físico, incluso el tema espiritual, y nos encontramos con lo que sería, pues, el mundo onírico? Bueno, pues de eso va a ir exactamente este tema, porque vamos a ver algo que fue extraordinario y que le ocurrió a una mujer de Argentina, de La Pampa. Creo que La Pampa está allí, con lo cual pues creo que es exactamente esa región, si no la estoy liando, ¿no? Y que tuvo pues un evento el cual fue compartido de forma perfecta con su padre. Era imposible que tuviese los mismos detalles, pero les pasó exactamente igual. Y de hecho, pues el contenido de lo que fue esa experiencia onírica, esa experiencia de sueño, ese sueño, pues es que fue idéntico. ¿Cómo es posible que pudiese pasar lo mismo? ¿Cómo es posible que los seres humanos seamos capaces de conectarnos hasta ese punto? Bueno, pues lo vamos a ver con este incidente que pasó hace 16 años y que desde luego a mí me ha parecido fascinante. Así que vamos a ver esta comunicación de esta telespectadora y que dice exactamente lo siguiente. Hola, ¿qué tal, Vicente? Mi nombre es... No puedo decirlo por cuestiones de intimidad, como siempre, ¿no? Y me dice... te escribía para contarte un acontecimiento que tuve hace 16 años, quizá no es paranormal, yo ya voy diciendo que en mi opinión sí que lo es, y me dice, quizá no es tan impactante como las que te han podido contar otras personas, pero a mí la verdad, sin ninguna duda, en un punto me sorprendió. Y me dice, todo comenzó cuando yo estaba en una escuela agropecuaria que se encontraba en un pequeño pueblo de Realicó, La Pampa, el cual estaba a 130 kilómetros de mi ciudad. Recuerdo que era diciembre porque tenía que rendir algunas materias que me habían ido mal durante el año. A mí también me han quedado unas cuantas algunas veces en la carrera y bueno, pues aquello fue una auténtica odisea para sacarme la química, ¿no? Pero bueno, vaya, pues a ella le pasó lo mismo y dice, bueno, estaba cursando esos días extras para poder hacer los exámenes extras que tenía que hacer. Bien, entonces me dice, un día, como ya había terminado de cursar las materias de la mañana y no tenía que cursar ninguna de las de la tarde, aclaro que es un colegio agropecuario, en las tardes también teníamos materias de cunicultura, apicultura, etcétera. Bueno, pues me acosté a echarme una siestecilla, ya que como era el último día que cursaba, pues pensé en descansar antes de que fuera a buscarme mi padre, a quien ya le había dicho días antes que ya terminaba el curso justo en esa fecha. Y además también le había dicho el horario que debía de estar él para que no se quedara esperando allí y bueno, pues cuando viniese a por mí en su vehículo.
Muy bien. Y entonces me dice, bueno, recuerdo que me acosté más o menos sobre la 1 de la tarde. Y recuerdo que tuve un sueño algo extraño. En él estaba yo en el agua, un agua muy profunda, como si fuese que estuviese en el mar, y estaba con una sensación de estar, sin ninguna duda, bajo el agua, y sentía la presión del agua y que quería salir a la superficie porque me estaba ahogando, pero había algo, Vicente, que es que me lo impedía. Y cuando me doy cuenta, en mi propio sueño, detrás de mí estaba mi papá tratando de salir también del agua, pero en el intento me agarraba o me empujaba hacia abajo y no me dejaba respirar. Pero estábamos los dos en el agua. Ambos queríamos salir, pero al intentar nos ahogábamos el uno al otro. Y después de despertar dije, bueno, esto ha debido de ser un mal sueño y tal. Bueno, pues yo nada, cogí mis cosas y me quedé esperando a que llegara mi padre y a buscarme, ya que, bueno, pues claro, como quedaba algo lejos, pues iba a tardar 1 hora y media en llegar, y bueno, pues yo me quedé allí esperando. Y entonces vino, y cuando nos fuimos, de camino a casa, ocurrió algo. Por la ruta se me ocurrió contarle a mi padre lo que había soñado. Él me escuchaba atentamente y yo le iba relatando lo que había pasado en mi sueño. Y él, de pronto, con cara de asombro total y absoluto, me dijo, en el coche, que se había acostado a dormir la siesta también antes de buscarme, y que había soñado exactamente lo mismo, y hasta con los mismos detalles, a la misma hora. Pensamos que podía ser una casualidad, pero empezamos a hacernos preguntas, cuestiones. Nos empezamos a hacer pues preguntas el uno al otro para ver si coincidíamos. El horario era el mismo y lo que pasó durante el sueño. Él también tenía la presión, él también me veía, pero claro, me veía desde abajo y él quería salir y pues en su intento por sobrevivir, sin él quererlo, me echaba para abajo él a mí y efectivamente era lo mismo que había soñado yo, Vicente, porque yo le veía desde arriba, estando en el agua, sumergidos, y él me estaba echando para abajo. Y efectivamente a él le pasaba en el sueño que también, efectivamente, pues nos ahogábamos los dos, con los mismos detalles, las mismas ropas, en la misma siesta, en la misma hora, con los mismos gestos, con lo que serían los mismos movimientos. La verdad fue algo extraño, porque no solamente coincidió el sueño, sino que fue el mismo día, podía haber sido cualquier otro día, pero es que, bueno, pues nos pasó que fue exactamente idéntico todo, y bueno, pues nos quedó como una anécdota. Aún así, mi papá y yo siempre tuvimos una gran conexión. Y mira, para acotar, tampoco te voy a decir mucho más, pero para acotar como un último dato, pues mi padre me ha estado comentando al respecto de que ha leído libros donde hay personas que
sí que afirman que los sueños se pueden controlar. Efectivamente, yo tengo sueños lúcidos en los cuales puedo hacer decisiones y en los cuales observo que hay un argumento y tengo pues la sensación de que si hay fuego me estoy quemando y si hay agua la estoy sintiendo, igual que les pasó a estas dos personas, padre e hija, y me dijo que había podido leer bibliografía al respecto de que había personas que eran capaces de entrar en los sueños de otras personas. Esa ha sido mi experiencia. Espero que te haya parecido interesante y quizá pues pueda parecerle a otras personas de tu canal. Saludos y que tengas buena salud. Muchas gracias. Es un caso que ya os he dicho que no es exactamente inmenso, no me voy a tirar aquí una hora hablando, pero realmente me encantó. ¿Por qué? Por la conexión. ¿De qué? De las personas. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ahí está la clave. En lo que sería el mundo físico, que ellos habían tenido gran conexión y lo sabían muchas veces, muchas personas, padre e hijos, o bueno, pues también lo que serían pues matrimonios, parejas, sí que la tienen, pero es interesantísimo que eso trascienda al mundo de los sueños. Y es curioso porque sí he visto que personas que han sido abducidas de forma independiente, luego tienen lo que serían experimentos en los cuales se realizan pruebas para observar su interconexión dentro del mundo de los sueños y observar su interacción de lo que sería el tema cerebral desde un subconsciente hasta el otro. No olvidemos que el mundo de los sueños, como decía Calderón de la Barca, los sueños son. Sí, pero el contenido no tiene por qué saberlo la otra persona. Sí y solo sí, no existe una intermediación artificial. Y en este caso, esa intermediación artificial forma parte de lo que es el mundo de los ovnis, la ufología. Es decir, que esos seres ajenos a la Tierra fuesen capaces de localizar a personas que fuesen sensibles ya de por sí, que se consiguiesen conectar en el mundo del espacio y el tiempo tal y como lo conocemos de forma perfecta, y que ellos cogiesen y dijesen: con estos vamos a hacer unas pruebas para observar hasta dónde llega su umbral de interconexión entre ellos, y sobre todo utilizando el mundo de los sueños, el mundo onírico. Y además, ¿cómo? Creando un argumento. ¿Un argumento cómo? Pues efectivamente tiene que ser en una situación de desequilibrio, de tensión, en el cual pues ellos puedan sentir perfectamente que están bajo el agua, que tengan que salir, efectivamente, y que ellos pues estén obligados a interactuar entre sí y observar cómo es su forma de supervivencia y cómo es básicamente su reacción. Es algo que me ha parecido increíble, porque considero que los seres humanos no interaccionamos más entre sí porque no queremos. Tenemos pues básicamente la manera de comunicarnos pues casi como aplanada, cuando si quisiéramos podríamos ser mucho más espirituales, podríamos ser mucho más concisos a la hora de entendernos, y podríamos ser mucho más eficientes a la hora de tener vínculos
esos vínculos pueden estar en el plano físico, en el plano espiritual, en el plano emocional del amor, que es lo más importante que existe en la vida, y ser buenos, por supuesto, lo más importante que existe, y también en el mundo de los sueños, en donde ellos aprovechan para realizar sus apariciones, que lo he visto en muchísimas abducciones, y también pruebas entre nosotros, para ellos estar poco menos que observando a ver qué es lo que ocurre en un estado atmosférico diferente y en un momento de tensión. Pero ellos estaban juntos y había que ver si ellos se veían el uno al otro. El experimento fue un éxito absoluto y total. Y ya que ellos venían fichados porque eran padre e hija más que pues conectados entre sí, pues con ellos ese experimento funcionó. Y me comenta un poco la telespectadora que ella ya ha tenido más eventos de este tipo, pero el principal fue ese, que quedó como una anécdota, pero de anécdota nada. Estamos hablando de algo que realmente es aprovechado por inteligencias ajenas a la Tierra para saber más de nuestra especie. Nada más, tampoco voy a comentaros muchísimo más de este caso, pero bueno, es que me gustaría comentarlo porque considero que entre nosotros, los seres humanos, podemos comunicarnos mejor si nosotros queremos. En vez de hacer el mal, hacer el bien, y a partir de hacer el bien, pues seguramente pues empezar a tener pues más momentos que sean preciosos para lo que es la humanidad. Nada más. Os invito a suscribiros a mi canal, a ver mis vídeos de mis listas de reproducción. Si os metéis dentro de lo que es pues el canal de Vicente Fuentes, que bueno, pues lo tengo ahí organizadito en secciones y tal. Y nada más, pues salud y suerte para todos, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.